Buenos días, mi nombre es Cristian y junto a Paula, mi compañera, somos coordinadores de Familia T. Abril y en este primer encuentro de Voces del Autismo presentamos a la licenciada Janina Casal. ¿Qué tal? Hola. Bueno, hoy vamos a presentar a Janina Casal. Es licenciada en Psicología, diplomada en TEA, certificada en la escala de evaluación A2 y con acreditación clínica de la entrevista para el diagnóstico del autismo ADIR. Creadora y directora de diagnóstico TEA Banfield, en donde realiza evaluaciones de diagnóstico de autismo en niños, adolescentes y adultos. Integrante del equipo técnico de la Escuela Especial y el CFI Soles, a cargo de la coordinación del área de inclusión escolar. Realiza acompañamientos y seguimientos de los estudiantes con propuestas de inclusión escolar en los 3 niveles y la coordinación y asesoramiento del trabajo de la maestra de apoyo a la inclusión y a las escuelas de nivel. Hola, Janina, ¿cómo estás? Hola, Gracias Paula. por estar en nuestro primer encuentro. Esta idea surgió a base de las familias que tienen muchas preguntas, muchas dudas y bueno, gracias por estar acá. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Es un placer estar participando de este primer encuentro, de la apertura de estas Voces del Autismo. Bueno, y agradecida de la convocatoria y muy contenta de colaborar también. Bueno, buenísimo. Gracias, entonces. Gracias. Bueno, comenzamos. Hoy vamos a hablar del test A2, ADIR, que nos podés contar qué vendrían a hacer esos test. Bien, vamos a hablar de lo que es un proceso de evaluación. El test A22 y ADIR son 2 técnicas que se utilizan dentro de un proceso de evaluación. Lo menciono de esa forma porque un proceso de evaluación es un proceso extenso en el que tratamos de reunir la mayor cantidad de información posible de la persona que es evaluada. Y tanto el test A22 como la entrevista ADIR son herramientas que nos van a ayudar a recaudar la información sobre esa persona. Muy ¿Y bien. cuál sería el objetivo de esa recopilación de información? Como decía recién, el objetivo es recopilar la mayor cantidad de información posible. Estos 2 test son técnicas estandarizadas que se utilizan dentro de un proceso de evaluación y evalúan distintas áreas. Por ejemplo, el A22 evalúa lo que es la comunicación, la interacción social y el juego o el uso imaginativo de materiales en lo que es adultos. Esto se hace a través de distintas actividades o tareas que se llaman dentro de la técnica y hay que hacer una observación precisa de las conductas que se van desarrollando dentro de ese contexto que está estandarizado y estructurado. La entrevista ADIR es una entrevista que se hace a los progenitores o a los cuidadores de la persona evaluada. Y es una entrevista que a través de preguntas, son 93 preguntas que se van haciendo, sondean también 3 grandes áreas, lo que es el lenguaje y la comunicación, la interacción social recíproca y la presencia de conductas e intereses restringidos, repetitivos y estereotipados. Bueno, Janina, ¿y en estos test en qué consisten? Por ejemplo, el A2 consiste en 5 módulos. Cada módulo está destinado a personas con una edad cronológica y un nivel de lenguaje determinado. El A2 está compuesto del módulo T, módulo 1, módulo 2, 3 y 4. Del T al 2 están diseñados específicamente para niños, por lo cual se va a administrar con la presencia de los padres dentro del consultorio, dentro de la presencia del lugar donde se esté realizando. Y el módulo 3 y 4 se realiza para adolescentes y adultos. Consiste justamente en la aplicación de tareas o actividades en las que se va a realizar la observación de determinados comportamientos. Esta observación se va a ir codificando, se va a ir tomando nota de las conductas observadas y estos códigos se van a volcar luego a un algoritmo en el cual les traje acá los algoritmos para mostrarles, en el cual se van a sumar las puntuaciones y se van a comparar con un punto de corte, ¿sí? Se va codificando, acá se ponen cada uno de los códigos, se suma, nos da una puntuación total que se compara con un punto de corte.
El punto de corte, ya esto es algo más estadístico, el punto de corte nos va a indicar que si el valor total supera ese punto de corte, nos indicaría que estamos en un diagnóstico positivo. Si el valor total de la técnica está por debajo de ese punto de corte, estaríamos descartando lo que es el diagnóstico. Y te hago una consultita. Cuando vos haces el test a los niños, ¿vos interactúas ellos o solamente a nivel visual? No, una observación. Hay distintas actividades, sí, estamos en interacción permanente con el niño, con la persona evaluada. Inclusive alguna de las actividades es necesario que participen o se pide la colaboración de los padres. Depende cada una de las tareas o de las actividades que se vayan administrando. Genial. Bueno, muy bien. ¿Y quién lo solicita? Cualquier profesional de la salud mental lo puede solicitar, cualquier profesional de la salud en general. Por lo general llegan ya con una derivación o del médico pediatra o del neurólogo, o si no, si los chicos ya están realizando, los chicos o las personas, ¿no? Adolescentes y adultos, están realizando ya algún tipo de tratamiento, pueden ser que esos profesionales hagan la derivación y un pedido de evaluación. Muy bien. ¿Por qué y en qué casos? Cuando hay sospecha de autismo ante los primeros signos que se observen o cuando haya que hacer algún diagnóstico diferencial con algún otro diagnóstico. Sería para confirmar o para descartar. Cuando hay ahí dos diagnósticos a lo mejor presuntivos, se puede solicitar también para evaluar. Bárbaro. ¿Y quién lo realiza? ¿Quién son capacitados o cualquier profesional de la salud lo puede llegar a hacer? Bien, acá tenemos que diferenciar, vamos a hablar primero de ELADOS y después de la entrevista de IR. En ELADOS tiene varios usos. Podemos utilizarlo para llegar a un diagnóstico. En ese caso únicamente las personas, y así lo dice el manual, ¿no? Las personas que están habilitadas para poder hacer uso clínico para el diagnóstico de autismo son los médicos y los psicólogos. El resto de los profesionales lo pueden utilizar para evaluar las distintas áreas, para armar planes de tratamientos, para plantearse objetivos en el trabajo con sus pacientes, pero para diagnóstico clínico únicamente médicos y psicólogos. La entrevista de IR la puede administrar cualquier persona que esté entrenada y capacitada para tomar la entrevista. Tiene que haber un entrenamiento previo en las dos técnicas, ¿sí? Ni hablar de que la persona que lo administre, cualquiera de las dos, tiene que estar familiarizada con personas que estén dentro del espectro, tiene que tener conocimiento del área. No es que cualquier médico o cualquier psicólogo agarra la batería y la puede aplicar. Hay que tener una formación específica. Hay que tener un entrenamiento y una práctica porque implica no solo poder ir desarrollando, ¿no?, las tareas o las actividades que cada una tiene un material y una consigna determinada, sino también que hay que estar como muy ducho en lo que es la observación, la toma de notas de lo observado y la codificación. Esto lleva un proceso, después de esa entrevista que se hace, ¿no?, de esa aplicación, lleva todo un proceso de codificación y análisis, de pasar todos esos códigos al algoritmo, donde bueno, hay que estar como entrenado en todo eso. Bien. ¿Y en adultos se puede utilizar este test? En adultos se pueden utilizar las dos técnicas. ELADOS 2 lo podemos utilizar desde los 2 meses, desde los 12 meses con niños, adolescentes y adultos. Acá voy a hacer una aclaración porque el módulo T, que es el que se usa para los niños más pequeños, que va desde los 12 meses a los 30 meses, con la aplicación de este módulo no llegamos a un resultado diagnóstico, sino que hablamos de el rango de preocupación, ¿sí? Antes de los 30 meses no damos diagnóstico de autismo. Entonces, si estamos aplicando un módulo T, más toda la información que reunimos en el proceso de evaluación, vamos a hablar de un rango de preocupación. Si aplicamos un módulo T, lo recomendable es que entre los 6 y los 12 meses después de esa evaluación se vuelva a reevaluar. Entonces, para reforzar ese tema, entonces entre los 12 meses y los 30 meses es un rango de preocupación. Rango de preocupación, sí. No sea un diagnóstico. Exacto, ahí generalmente en base al resultado de la evaluación se puede derivar a la familia los apoyos o tratamientos que se consideran necesarios.
fonoaudiología, psicología o estimulación temprana, pues estamos hablando de chicos muy Claro, chiquititos, muy por lo chiquitos. general es estimulación temprana, y se vuelve a reevaluar en un periodo de 6 a 12 meses. Bárbaro. De los 31 meses en adelante vamos a hablar de los distintos módulos, del 1 al 4, acorde al nivel de lenguaje, y para adolescentes y adultos, módulo 3 y 4. La entrevista ADR también se puede aplicar para niños, adolescentes y adultos, para personas a partir de los 2 años de edad mental, indica la entrevista ADR. Ahí nos encontramos con una complejidad en adultos, porque a veces los padres ya no están presentes para poder entrevistar, o no están en condiciones para poder hacer la entrevista, o no recuerdan algunos periodos, algunas preguntas muy puntuales que se hacen de etapas muy tempranas del desarrollo. Pero se puede aplicar igualmente en adultos, ¿sí? A los progenitores o a los padres. En los casos que a mí me sucede, que a lo mejor los padres ya no están presentes o no pueden participar de la entrevista, yo siempre hago una entrevista con algún familiar, si es del grupo Del núcleo conviviente, familiar. mucho mejor. Claro. ¿Y cuánto duran más o menos estos test? La aplicación de lados tiene una duración aproximada de entre 45 minutos a 60, no más que eso, pero alrededor de 45-50 minutos. La entrevista ADR es una entrevista larga. Yo siempre le digo a los familiares que vengan con tiempo, con paciencia, que les voy a hacer pensar y hacer mucha memoria. Dura aproximadamente 120 minutos, que son 2 horas, pero esto va a depender de muchas variables, ¿no? En primer lugar, de la experticia de la persona que está haciendo la evaluación, que tiene que tener como ya la práctica en hacer una entrevista tan larga, porque bueno, nos encontramos con familias que a lo mejor se explayan demasiado en las preguntas, hay que redireccionarlos permanentemente, o hay familias que a lo mejor les cuesta todo lo contrario, les cuesta exponer. mucho poder hablar, exponer, entonces hay que repreguntar y dar ejemplos y ayudarlos para poder obtener esa información. Por eso decía que va a depender de estas dos cuestiones, de la persona que hace la entrevista y de los entrevistados, digamos. Pero es alrededor de 2 horas, un poco más. Y se hacen en distintos encuentros, digamos. Por un lado, No. lados. Ah, sí, Y eso sí, ahí- la entrevista, la aplicación de lado se hace en un encuentro y la aplicación de la DIER en otro encuentro. No se puede fraccionar, no se pueden hacer separados. Cada uno se hace en un encuentro distinto. Bárbaro. ¿Y cuánto tiempo tardas en dar esa devolución? ¿O es en el momento? ¿O se vuelve a una tercera No, como te entrevista, decía, es encuentro? todo un proceso. Además de estas dos técnicas, tratamos de reunir información de otros ámbitos, de otras áreas donde se desarrolle la persona. En mi caso particular, yo suelo ponerme en contacto o pedir informes a los profesionales tratantes si es que la persona está haciendo tratamientos, informe escolar o una entrevista con la maestra, alguien del equipo de orientación o el equipo directivo de la institución escolar, si la persona está escolarizada. Eso es súper importante, ¿no? Tener la información de cómo se desarrolla en un contexto escolar, en el contexto fuera de la casa. Solicito si hay algún estudio complementario hecho, si el médico a lo mejor pidió potenciales evocados auditivos, polisomnografía, se solicita también como para saber cómo fueron dando los resultados de esos estudios. Así que, como les decía, es un proceso que dura aproximadamente un mes. Son 3 encuentros, la entrevista, como lo realizo yo, ¿no? La entrevista ADR con la familia, la entrevista A2 con la persona evaluada y la entrevista de devolución. Y en caso de que sea un adulto el que vaya a diagnosticarse, ¿a quién se le da la devolución? Si la evaluación la solicitó él, si es un adulto que está en condiciones y puede solicitar, hacer él mismo el pedido de evaluación, más allá de que sea derivado o no por un profesional, la devolución se le da a él. Si es un adolescente o un adulto que fue traído a evaluación por alguna persona responsable, se le hace a esa persona y la persona evaluada puede participar, por supuesto, de esa devolución. Lo que me suele pasar cuando hago las devoluciones de los adultos, como siempre entrevisto a algún familiar o a los padres o a algún familiar cercano, esas personas me consultan si pueden estar presentes o no el día de la entrevista de devolución. Yo les aclaro que yo no tengo ningún problema, pero que eso lo decide la persona evaluada, ¿no? Si ellos quieren dejarlos o no participar de ese encuentro. Genial.
Bueno, y ante esta devolución que vos le podés hacer a los padres o a la misma persona siendo un adulto, ¿cómo suelen ser esas reacciones o esas devoluciones? Algo que nos puedas contar. Bueno, ahí tenemos que separar también en lo que es niños y adultos. Ante la devolución de un diagnóstico positivo en niños, las familias reaccionan de diversas maneras, ¿sí? Muchas veces lo toman con angustia, con asombro, con desesperanza, donde hay que acompañarlos también en todo ese proceso de aceptación del diagnóstico. Y otras familias lo toman de una manera más esperanzadora, de saber, bueno, listo, sabemos dónde estamos parados, a partir de acá ya tenemos un punto de partida para saber qué apoyos van a necesitar o qué tratamientos tienen que realizar, o encuentran respuestas a muchas preguntas que se venían haciendo. Lo que yo siempre aclaro a las familias es que el diagnóstico no es todo, ¿no? Es una herramienta, es algo más que nos ayuda a conocer a esa persona, a conocer sus fortalezas y sus debilidades, y a trabajar con eso, ¿sí? A pensar de manera conjunta entre todos los equipos cuáles son los apoyos que necesitan, y a ver qué fortalezas tiene esa persona y sobre esas fortalezas construir, que es lo más importante. Y en relación a los adultos, ahí sí veo una diferencia más notable entre el diagnóstico de niños y adultos, porque los adultos por lo general lo suelen tomar como con cierto alivio, ¿no? Si bien necesitan también transitar todo un proceso de la elaboración y la aceptación de ese diagnóstico, encuentran, como decían los chicos también, respuestas a un montón de preguntas que a lo mejor se hicieron a lo largo de toda su vida, que muchos me dicen que siempre sintieron que estaban al margen o por afuera de la sociedad o que no se sentían parte de. Entonces ahora, con el diagnóstico empiezan a sentir que, bueno, son parte de, a lo mejor de una minoría, ¿no? Como cuando hablamos de neurodivergencia, pero empiezan a sentirse parte de o a encontrar respuestas a lo que venían sintiendo. Bueno, los ayuda también a construir, a identificar, como yo les decía, estas fortalezas y a construir a partir de ahí, a armar entornos más amigables para ellos. Por eso ahí es donde veo una mayor diferencia entre cuando hago las devoluciones de niños y adultos. Bárbaro. Y bueno, ¿y cuáles serían esos pasos en los cuales se seguiría después del diagnóstico? Bueno, les explico un poquito cómo es la entrevista de evolución, Sí. en qué consiste, y uno de esos pasos tiene que ver con la devolución también, ¿no? En la entrevista de evolución, por lo general se presenta un informe donde, bueno, está detallado los datos de la persona evaluada, el motivo de evaluación, quién lo solicitó, la fecha de la evaluación, los estudios complementarios, y se mencionan las técnicas evaluadas. De esas técnicas, por supuesto que hay que poner los resultados desde dos vertientes, ¿no? Tenemos que hablar de todo lo que es la parte cuantitativa y cualitativa. Hay una descripción de cada una de las técnicas que va a ser cualitativa, que son las conductas observadas, o un resumen, en el caso de la ADR, un resumen de esa entrevista, y la parte cualitativa, que va a ser toda la puntuación. Es importante que en esa entrevista se le explique a los padres todo lo observado, la puntuación de cada una de las técnicas. Y después vamos a lo que son las conclusiones diagnósticas, ¿sí? Las conclusiones diagnósticas, como decía, no llegamos solamente por los resultados de las técnicas, sino por toda esta información recaudada, informes de profesionales, informe escolar, ADOS, ADR. Comparamos también la información con los criterios del manual de DSM-5. En base a todo eso llegamos a una conclusión diagnóstica. Con ese diagnóstico vamos a hacer una recomendación o unas sugerencias a la familia. No es que le damos el diagnóstico, bueno, listo, ¿no? Como decía, el diagnóstico es el inicio de un camino. Claro. En esa entrevista de evolución brindamos las recomendaciones terapéuticas que van a surgir en función de las áreas que se observaron con mayores desafíos, ¿sí? En la evaluación. Entonces, los pasos a seguir serían, bueno, poder iniciar o continuar los tratamientos terapéuticos que esa persona estaba haciendo,
pensar en función a nuevas estrategias en lo escolar, si es necesario o no alguna figura de acompañamiento en el ámbito escolar, como puede ser un acompañante externo, una maestra de apoyo a la inclusión, todo esto pensado en conjunto con las instituciones educativas también. Muy bien. Bueno, ya está, vamos cerrando porque no hay más preguntas. Vale, no sé si te quedó algo. No sé. Bueno, no sé, Janina, si te quedó algo. Te explayaste muchísimo. Súper claro. Súper claro. No sé si querés decir algo más, algo que... No, lo que mencionamos siempre los profesionales de la salud, que es ante cualquier duda, ante cualquier pregunta, inquietud a los padres que consulten, que siempre es mejor una consulta de más, ¿no?, a una consulta tardía. Siempre un diagnóstico temprano va a tener muchas mayores posibilidades de poder trabajar y abordar a ese sujeto, a su entorno, va a tener mejores resultados que un diagnóstico tardío. Así que no se queden con la duda, que no, todavía es muy chiquito, después, más tarde. Siempre es bueno consultar. Consultar, y también nos suele pasar que comentan las familias que por ahí van a consultar porque ven algo que no está bien en el desarrollo de su hijo o hija. Y bueno, hay esta respuesta de que no te hagas problema, dale tiempo, es igual al hermano, no compares con un hermano, que vuelvan a consultar con otro, ¿no? Con otro profesional, que no se queden que con consulten. la primera. A lo sumo es importante, si ven un desafío en algún área, empezar un tratamiento, no hablar directamente de una evaluación, pero sí empezar un tratamiento que les dé esa ayuda, ese apoyo que están necesitando en esa área. A lo mejor con eso ya es suficiente, ¿sí? O volver en un tiempo después de iniciado ese tratamiento, volver a consultar. Pero sí, que no se queden con la duda. Los papás, yo siempre les digo, cuando ustedes sienten que hay algo que no anda bien, más allá de que el pediatra o quien sea les diga que no, no se equivocan. Por lo general no se equivocan, entonces consulten. Si vos haces un primer test, ¿se puede llegar a repetir ante una diferencia porque se mezcla con otro diagnóstico? ¿O lo haces una única vez y es de por vida? Más allá de que el diagnóstico de autismo A es ver, de cuando por vida. nosotros estamos en un proceso de evaluación, como te decía, confirmamos o descartamos el diagnóstico. En el caso de descartar el diagnóstico, si nosotros sospechamos que tiene que ver con algún otro tipo de diagnóstico, por supuesto que en las sugerencias se indica algún otro tipo de evaluación. Supongamos que descartamos lo que es TEA y tenemos un diagnóstico presuntivo de TDAH, trastorno del lenguaje, ¿no? Se deriva a esa persona a otro tipo de evaluación porque se menciona que hay un diagnóstico presuntivo que habrá que confirmar. Supongamos que sea un trastorno del lenguaje con un profesional específico del área del lenguaje, en fonoaudiología. El ADO se puede volver a repetir, ¿sí? Lo que no se puede hacer es como tomas muy sucesivas, claro, porque las personas se van acostumbrando a lo que son las actividades o las técnicas, entonces ahí sí puede dar falsos resultados. Vale. Pero se pueden establecer plazos para reevaluar. Vale. Bueno, vamos cerrando este primer encuentro de Voces del Autismo. Te agradecemos mucho desde Familia TEA Abril y nos vemos en el próximo encuentro. Gracias.